daros la bienvenida a todos los oyentes que participáis en este encuentro virtual. Agradecer la participación de nuestros 4 ponentes y también agradecer la colaboración tanto de la Unidad de Apoyo para el Fomento de la Presencia de los Españoles en Instituciones Europeas como del capítulo de alumni de Universidad de Salamanca en Bruselas. Quería comentaros antes de nada que esta sesión se va a grabar y la publicaremos en la web Alumni para que pueda verse cuando se quiera. Solamente se van a grabar, por supuesto, las intervenciones de los ponentes. Desde Alumni hemos puesto en marcha una serie de seminarios profesionales online con la colaboración del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo de la Universidad de Salamanca, y este es uno de ellos. Este seminario, este encuentro virtual, se llama El empleo público en las instituciones europeas, posibilidades de acceso. Y está dividido en 3 partes. Este encuentro durará aproximadamente 1 hora y media, hasta más o menos las 6:30 de la tarde, y tendrá 3 partes diferenciadas. Una primera parte que llevará por título El valor del servicio público, el fomento de la presencia de españoles en las instituciones europeas, oportunidades de trabajo y prácticas y los distintos procesos de selección, y estará a cargo de 2 ponentes que quiero presentarlos en este momento: Carmen Román, consejera de Función Pública en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, en la REPER, y César Pla, que es jefe de servicio en la misma Consejería de Función Pública. Los 2 forman parte de la unidad de apoyo de la REPER para el fomento de la presencia de españoles en las instituciones europeas. Por otra parte, la segunda parte de este encuentro llevará por título Cómo afrontar un proceso de selección para acceder a la condición de funcionario comunitario. Consejos y criterios de actuación a partir de una experiencia exitosa. Para esta segunda parte del encuentro, tendré el gusto de presentar a dos personas. Por una parte, Álvaro García Delgado, que es responsable de expedientes de la Dirección General de Competencia en la Comisión Europea y miembro del capítulo de Alumni en Bruselas, y a Soledad Rodríguez Sánchez Tabernero, que es asesora jurídica de la División de Asuntos Jurídicos del Servicio Europeo de Acción Exterior y es la coordinadora del capítulo Alumni en Bruselas. Ambos son antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca. Finalmente, la tercera parte de este encuentro será un coloquio en el que todos vosotros podréis realizar cualquier pregunta que consideréis oportuna a través del chat que se va a habilitar para ello. Sin más, no me enrollo más, simplemente animaros a que sigáis a Alumni Universidad de Salamanca en las redes sociales para estar informado de los próximos seminarios online. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Camilo. ¿Se me oye bien, no? Sí, sí, la palabra, Carmen. Gracias. Muchas gracias, Camilo. Muchísimas gracias, en primer lugar, a ti por la invitación y a Alumni por habernos invitado y a la Universidad de Salamanca. Gracias, Ángel y Rosa, por habernos proporcionado esta oportunidad por 2 razones. La primera, porque es un poco recuperar la normalidad de seguir vendiendo y seguir hablando de esta Europa que estamos construyendo entre todos dentro de las circunstancias que tenemos. En segundo lugar, porque tenemos que decir que la Universidad de Salamanca para nosotros es algo especial, y es algo especial porque, como veis en la segunda parte de las intervenciones, parte de los colaboradores que nos están ayudando de una forma muy importante son antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca. Y dicho esto, ya Camilo os ha dicho que somos la unidad de apoyo para la presencia de españoles en las instituciones. Estamos en la representación permanente de España ante las instituciones europeas. La representación permanente de España ante las instituciones europeas es una embajada un poco peculiar porque aquí están representados todos los ministerios y en esta formación que tenemos de unidad de apoyo lo que intentamos es de apoyar y promocionar y promover la presencia de los españoles, como su propio nombre indica, siguiendo toda la trayectoria de los mismos a lo largo de lo que podría ser su desarrollo profesional dentro de las instituciones. De esta forma, lo primero que hacemos es informar. Primero tener información estadística, que es muy importante a la hora de tomar decisiones, que no es tan fácil a veces de encontrar, sobre cómo estamos posicionados dentro de las instituciones los españoles. Para que os hagáis una idea, hay unos 50.000 empleados públicos dentro de las instituciones europeas y España tiene entre 4.500 y 5.000 contando con agencias y demás. ¿Estamos bien posicionados o no? Estamos dentro de lo que se considera la ratio del equilibrio geográfico, con lo cual podemos decir
nuestra posición es satisfactoria en términos cuantitativos, habría que analizar en términos cualitativos si es tan satisfactoria. Y en este sentido yo tengo que anticipar que no tanto. Por ello, nosotros desde la unidad de apoyo promovemos tanto la presencia de carácter cualitativo para que haya cantera suficiente, cuantitativo, como de carácter cualitativo para ocupar aquellas posiciones que sean estratégicas. Y por eso iniciamos nuestro apoyo desde lo que es la información y difusión de las posibilidades de empleo y de cómo acceder al mismo. A partir de ahí damos apoyo, gracias a la red de orientadores de la que forman parte tanto Álvaro como Sol, damos apoyo a los que han pasado las primeras fases de los exámenes. A partir de ahí ayudamos también para poder salir de las listas de reserva, de las que luego os hablaremos. Apoyamos también la presencia de funcionarios y empleados públicos españoles de las distintas administraciones públicas dentro de las instituciones con prestación de servicios de tipo temporal, porque consideramos que es esencial. Y, por último, lo que también hacemos es apoyar la promoción y la carrera profesional de los funcionarios dentro de las instituciones para que se puedan ir obteniendo y posicionando en mejores puestos. Dicho esto, bueno, pues, ¿por qué trabajar en la Unión Europea? A mí, una de las segundas razones, decía, una es estar con vosotros de la Universidad de Salamanca. Segunda, porque a mí todo lo que sea hablar de empleo público me parece que es lo mejor que se puede hacer en este momento. Y cuando estamos hablando de empleo público, de trabajar en las instituciones, estamos hablando de algo que ya no es internacional. Tenemos que entender que España y la Unión Europea se complementan, coadyuvan y ambos forman parte de lo que es la administración del momento. ¿Y cuáles son las virtudes del empleo público? Pues la virtud del empleo público, la mejor, la más importante, es que estamos trabajando para el común, que estamos desarrollando políticas públicas, que estamos trabajando para más de 40 millones de españoles, 45 millones de españoles y para 500 millones de europeos. Y esto da idea de las dimensiones de nuestra responsabilidad. Pero es que además, si ya nos centramos en lo que es la Unión Europea, ¿qué ventajas tenemos? Primero, pues porque estamos trabajando en el proyecto europeo. Yo creo que ahora mismo no se puede entender España sin Europa, ni Europa sin España. Yo creo que ahora mismo Europa es la garantía, es la apuesta que tenemos que hacer para seguir manteniendo un Estado social, un Estado democrático, para seguir manteniendo la fuerza y aquellas características que nos han dado la identidad cultural que hoy tenemos. Además, os va a permitir trabajar en un entorno multicultural y multilingüe, aprender de otros, enriqueceros, el convivir con gente de distintos orígenes, de distintas nacionalidades, siempre enriquecedor y siempre ayuda para un mejor desarrollo personal y profesional. Tenéis posibilidades, además, tendréis posibilidades de desarrollar una carrera profesional que a lo mejor no es tal carrera, no es tanto en sentido vertical, ir consiguiendo posiciones ascendentes, aunque sí reconocimiento profesional acompañado de mejores retribuciones a medida que se va alcanzando mejores posiciones, pero sí de variar mucho porque realmente las posibilidades de empleo que tenéis aquí son de los más variopintas en cuanto a materia se refiere. Y luego, hombre, no hay que olvidar que no se trabaja gratis, las retribuciones son buenas en la Unión Europea y además van acompañadas de otro tipo de mejoras que permiten y apoyan lo que es la conciliación familiar y personal. Y eso yo creo que hoy en día es tremendamente importante. Además, bueno, no todo es bueno, ¿no? No todo es bueno porque, claro, al final tienes que desplazarte, te tienes que venir a una ciudad, en la mayoría de los casos, que no tiene muy buena fama, que es Bruselas, no se está tan mal, pero es cierto que tienes que dejar, pues, a todo lo que son tus orígenes, a veces tienes que dejar tu pareja, a veces tienes que cambiar de actitudes, tienes que cambiar de amistades, pero, bueno, pues son los precios que hay que pagar, son los bagajes que hay que pagar. Es un buen momento ahora para presentarse para intentar pasar a formar parte del funcionariado de las instituciones por dos razones fundamentales. Primero, porque está produciendo un envejecimiento de aquellos que ingresaron en primer lugar y esto va a dejar además bastantes puestos libres por arriba, lo que hará que se pueda ir moviendo un poco el escalafón. Y luego por el Brexit. El Brexit nos va a llevar a una nueva recomposición en cuanto a los funcionarios y empleados públicos que tienen que formar parte de las instituciones y va a permitir que se tengan más funcionarios de otras nacionalidades. Bien, si estas son las razones de carácter general, dejo a César que continúe concretando un poco más cuáles son las otras razones. Muy buenos días a todos.
Bueno, como continuación de lo que nos ha explicado Carmen hasta ahora de la motivación, el por qué trabajar en la Unión Europea, surgen ya preguntas concretas. ¿Trabajar en la Unión Europea dónde? Acaba de comentar Carmen que significa en la práctica totalidad de supuestos aprobar un proceso selectivo es venir a Bruselas. Quizá asistir a la posibilidad de Luxemburgo porque otras instituciones tienen allí la sede, incluso Frankfurt por el Banco Central y algunas agencias, o incluso Estrasburgo, el Defensor del Pueblo. Pero básicamente hay que hacerse la idea de venir a Bruselas. Para lo bueno, que hay mucho, y para lo malo, que siempre habrá, pero no es relevante. Se puede trabajar para la Unión Europea también en cualquier capital de los Estados miembros porque existen delegaciones y representaciones del Parlamento y de la Comisión. Se puede trabajar incluso en España porque hay agencias que tienen su sede en España y agencias por todo el entorno de la Unión Europea. Hay desde una agencia de igualdad de género en Vilnius, una agencia de medio ambiente en Copenhague, de asilo, de apoyo al asilo en La Valeta, de control de la pesca en Vigo, de medicamentos en Ámsterdam, pero lo normal es que esas oportunidades no son de nuevo ingreso normalmente. Vamos a centrarnos que el nuevo ingreso principalmente es Bruselas. Hemos hablado geográficamente, institucionalmente significa aprobar un proceso selectivo para trabajar en cualquier institución de la Unión Europea, institución, servicio u organismo, en las tres principales, en el Parlamento, en el Consejo, en la Comisión, en los dos comités, Comité de Regiones o Comité Económico y Social, los dos en Bruselas, en los dos bancos, el Banco Central Europeo en Frankfurt, el Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo, en el Defensor del Pueblo, en el Servicio Europeo de Acción Exterior, en el Supervisor Europeo de Protección de Datos y en múltiples, como he comentado antes, agencias por todo el entorno europeo. Muy importante, de todo lo que os vamos a hablar hoy, básicamente todos los procesos de selección que se realizan son para todos estos que estamos hablando, excepto para los dos bancos. Los dos bancos tienen una oferta excepcional, muy interesante, pero hacen unas relaciones de empleo diferentes y unos procedimientos de selección diferentes y autónomos. No por ser extraños tienen que tener menos interés, un interés parejo. ¿Para hacer qué? Una vez que aprobéis los procedimientos selectivos, podéis elegir entre hacer funciones directivas, funciones ejecutivas o funciones auxiliares. Por una titulación superior, una titulación universitaria, determina de alguna manera un interés por hacer oposiciones para los cuerpos de administradores. Básicamente, cualquier oposición que tenga los códigos, el código AD. Existen otras, pero yo creo que os podéis centrar en ellas. Y si fueran para agentes contractuales, que hablaríamos durante la exposición, se planteará que vendrían a ser contratos administrativos, contratos temporales, serían un grupo de funciones 4. De los 4 que hay, el grupo de funciones 4. Se dice que son oposiciones para juristas o oposiciones para economistas. Principalmente, no nos engañemos, la mayoría de las oportunidades surgen en esos ámbitos. Pero de un tiempo a esta parte, haciendo un resumen de todos los ámbitos específicos que se han convocado a oposiciones, encontramos expertos en Derecho Europeo, van a salir unas oposiciones para antes del verano, están previstas, Relaciones Internacionales, también van a convocarse, pero se han convocado expertos en finanzas, arquitectos, científicos, investigadores, veterinarios, informática, expertos en energía nuclear, ingenieros de telecomunicaciones. Los ámbitos son muchos y muy variados. También existe la posibilidad, todos los años, este año no ha habido, pero no hay que descartar que puedan volver a convocarse, oposiciones de ámbitos generalistas en los que no es determinante la titulación. Cuando he comentado antes que estéis siempre de acuerdo y atentos al código de administradores, entenderéis y veréis siempre que hay un código numérico al lado de los cuerpos. El administrador 5 es el grado inferior. El grado de entrada de cualquier oposición de los jóvenes graduados significa normalmente que no van a pedir experiencia para participar. A medida que el número sube, del 6 en adelante, se pedirá experiencia, pero valorar siempre que en una posición de funciones de la Unión Europea que tenga el grado 5 de entrada, no se va a pedir experiencia, por supuesto que se puede valorar y se va a valorar el procedimiento, pero no van a tener una puntuación ni será un requisito eliminatorio. Toda la selección de este personal la va a realizar la Oficina Europea de Selección de Personal y es Carmen la que os va a explicar ahora mismo para qué sirve, cómo funciona y cuáles son sus principios de actuación. Carmen, puedes seguir tú. Gracias, César. Vamos a ver, la Oficina Europea de Selección está encuadrada dentro de lo que es el organigrama de la Unión Europea y su función es interinstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que selecciona para todas las instituciones, salvo para los bancos centrales, y ahora ya ha empezado también a seleccionar para determinadas agencias que les están encargando esta selección.
La oficina, la EPSO, quedaros con este nombre porque eso va a ser fundamental para todos aquellos que apostéis por esta vía. La EPSO es la que selecciona, pero son luego las instituciones las que contratan, porque como veremos, la EPSO lo que hace es crear unas listas de reserva a partir de la gente que va seleccionando, y a estas listas de reserva acuden las distintas instituciones a la hora de contratar en firme ya al personal. Es decir, la EPSO selecciona, pero no te garantiza el que tengas todavía un contrato de trabajo. Todavía no eres funcionario de las instituciones hasta que te han sacado de la lista de reserva a la que pasas. ¿Qué ventajas tiene la selección vía EPSO? Bueno, pues algunas las ha dicho ya César. Los calendarios son previsibles. Se va sacando, hay un ciclo anual de oposiciones, en el caso de procesos generalistas, que esperemos que se recuperen. No existe temario, esto es importante, no tiene nada que ver con las oposiciones al uso en las administraciones españolas. No se selecciona en función de los conocimientos, se selecciona en función de las competencias, en función de las capacidades. Y tampoco se ofertan plazas, sino que lo que se oferta es una posición en la lista de reserva. Podemos decir que la EPSO es una máquina de seleccionar, que está continuamente seleccionando dentro de los distintas especialidades, grupos que tienen dentro de las instituciones. A ver, cuando hablamos de que la EPSO selecciona en función de competencias y que no tiene en cuenta los conocimientos, no quiere decir que no se tenga en cuenta la formación. Aquí el valor se le supone, es decir, cuando tú te tienes que presentar una prueba, tienes que tener la titulación que se exige para la oposición de la que se trate, pero tendrás que aportar los títulos y demás una vez que hayas sido contratado. Antes, nada. Lo que se valora también es la práctica, la experiencia, lo que el candidato sabe hacer. Deberéis aportar todo aquello que vaya a enriquecer vuestro currículum y no únicamente desde el punto de vista académico. Pero lo que va a buscar la EPSO en su proceso selectivo es cómo es y cómo actúa el candidato, los valores y la actitud que el candidato tiene a la hora de trabajar. Y esto lo hace de una forma muy sencilla, va a medir, como luego se explicarán en la segunda parte los que tienen más experiencia en esto, que son Álvaro y Sol, va a hacer una serie de pruebas para medir una serie de competencias, que son, en primer lugar, el análisis y la resolución de problemas. Tienes que poder analizar elementos complejos para diseccionarlos y poder aportar soluciones. La comunicación, esencial mucho más, os podéis imaginar, en un mundo multilingüe como es el de las instituciones. La comunicación, saber adaptarte al interlocutor. Y en esto no es solo la lengua, sino la forma de expresarse, la empatía, aquellas capacidades que te hacen conectar y comunicar bien con la persona con la que estás trabajando. Otra competencia, calidad y resultados, algo importantísimo también, tienes que autoexigirte. Aprendizaje y desarrollo, tu capacidad de desarrollar y perfeccionar las actitudes personales y el conocimiento de la organización y de tu entorno, ¿no? Buscar la mejora, el perfeccionamiento, no puedes quedarte quieto, tienes que tener interés por nuevos conocimientos, demostrar que la persona siempre está en desarrollo, creciendo, mejorando y con una gran apertura de mente que te permita asimilar todo aquello que vas encontrando. Importante también las competencias, determinación de prioridades y de organización. Tienes que ser ordenado, tienes que saber priorizar, tienes que al mismo tiempo ser adaptable, distinguir lo prioritario de lo secundario, porque aquello que tú hagas va a influir en el resto del equipo. Y por último, resiliencia, aquello de que nos han dicho muchas veces, al trabajo se viene llorado, al trabajo se viene llorado, al trabajo tienes que aguantar, tú no sabes qué va a pasar en el día a día, no sabes cómo va a reaccionar tu jefe, no sabes si va a venir de mal humor, no sabes si se te va a presentar un asunto urgente que te va a destrozar absolutamente todo aquello que tenías previsto para el día, no sabes si que vas a tener que improvisar cualquier cosa, pero tienes que estar preparado para ello y tienes que ser proactivo y reaccionar y aguantar. Con todo esto que digamos que son actividades de carácter personal, hay otras dos competencias que son esenciales, fundamentalmente en los grupos superiores, la segunda, y la primera en todo, que es el trabajo en equipo.
estamos hablando de que aquí, sobre todo cuando te presentas una posición de carácter generalista, tú no eres especialista en nada, no hay nadie que sea un gran conocedor de los temas en muchos casos, y lo que se valora esencialmente dentro de las instituciones es el trabajar en equipo, el compartir la información, el buscar soluciones en las que estés sumando con el de al lado y entre ambos enriquezcas aquella posición de partida. Por lo tanto, tienes que tener una gran capacidad de negociación, de comunicación, como decíamos anteriormente, y de encontrar acuerdos para poder avanzar. Y si ya te presentas a los grupos superiores, tienes que tener capacidad de dirección. Tienes que ser capaz de liderar, de moderar, de motivar. El jefe es fundamental, el jefe tiene que ser un líder, y el liderazgo no es algo que se aprenda, no es algo que se atribuya por un nombramiento. El liderazgo es algo que se gana, es la autoritas que uno tiene que ganar porque tiene aquellas competencias que le hacen merecedor de ser tal líder. Bueno, pues todas estas competencias es verdad que en muchos casos no se pueden tener cuando eres un recién salido, un recién licenciado en una universidad. Estas son experiencias que se van adquiriendo con el tiempo, y por ello, me gustaría daros un dato, ¿no? Si estamos viendo la media de edad con la que se está ingresando como empleado público dentro de las instituciones está en torno a los 28 años, y en algunos casos en los cuerpos generalistas está aumentando, está llegando a los 30. ¿Quiere esto decir que lo común no es que tú acabes la universidad, te presentes a estas pruebas y accedas a la función pública europea? No, lo normal es que tú vayas construyendo el camino, enriqueciendo tu perfil, enriqueciendo tus competencias, aprendiendo de la experiencia para poder llegar aquí. Y hay muchas vías para ello. En primer lugar, tienes que ser proactivo. En primer lugar, tienes que no desechar ni nada que se te ofrezca, por muy extraño que te parezca. Que tienes que hacer un voluntariado en algún sitio, ahí estás tú. Que tienes que dirigir el periódico de la organización en la que estás trabajando, ahí estás tú. Que tienes que presentarte a cualquier tipo de prueba de otro que no tenga nada que ver con aquello que has estudiado, ahí estás tú, porque todo esto es al final lo que va labrando y lo que ya va haciendo que adquieras esas competencias, que en muchos casos no hay manuales para ello, es la propia vida y la propia experiencia profesional la que te prepara para esto. Una vez que has pasado las pruebas, de las pruebas estas, y ya formas parte de la lista de laureado, de la lista de reserva, eres laureado, y entonces tienes que hacer, aquí ya entra la proactividad, y aquí digamos que esa igualdad que proclamábamos del sistema selectivo, aquí ya desaparece un poco. Aquí hay que moverse, hay que buscar influencias, hay que conocer a la gente, hay que ir labrando con anterioridad aquellas posibilidades de acercarte a aquellos que pueden tirar de ti dentro de las instituciones, porque las instituciones interesadas son las que van a recurrir en función de los perfiles que tengan, y también es verdad en función un poco del conocimiento que en algunos casos se tenga de la gente. Pero al final tengo que decir que casi todo el mundo acaba colocado. Hay gente que se retira, pero normalmente la gente acaba colocada. Y por último, cuando estamos hablando de la medición y de la selección en virtud de todas estas competencias, bueno, pues lo que hay que estar es muy atento al diario oficial de la Unión Europea, donde salen todas las convocatorias, y a la página EPSO. Lo de EPSO, grabároslo en la cabeza, porque es el mantra al que tenéis que acudir cada vez que penséis en lo que son las oposiciones. ¿Cuáles son las características de las convocatorias? Así que os puedan determinar vuestra participación. No hay límite de edad, aunque es verdad lo que os decía en cuanto a que las estadísticas son la entrada en torno a los 28 o 30 años, pero eso no quiere decir que nos tengáis que presentar antes, porque el ir presentándose a las distintas convocatorias, lo que hace, además convocatorias que son gratis en cuanto a la presentación, lo que hacen es que vayas adquiriendo también experiencia y vayas sabiendo en qué consisten los exámenes. No hay cupos por nacionalidad.
El equilibrio geográfico opera posteriormente, pero ahora mismo no hay cupos por nacionalidad y los resultados de los opositores españoles son bastante buenos. En cuerpos generalistas estamos en torno a un 14-15% de éxito del total de los aprobados, lo cual está muy por encima de la ratio que nos correspondería, y en algunas especialidades, como fueron unas de las últimas de finanzas, estamos en torno al 16%. Luego somos buenos candidatos para este tipo de pruebas. No hay turnos de reserva para discapacitados, lo que sí que puede haber es adaptación de las pruebas, pero aquí lo que se está buscando es la excelencia, se adaptan las pruebas, pero no se reservan plazas. Y por último, bueno, pues deciros cómo tenéis que hacer esto. Bueno, esto lo tendríais que hacer ya es a través de la cuenta EPSO, daros de alta en la cuenta EPSO, daros de alta en la página web de EPSO, ver cuáles son los datos que se piden, comprobar que vuestra inscripción es correcta, ir actualizando los datos que en ella se van obteniendo, se van registrando y, por supuesto, estar al día en la página web de EPSO de todas aquellas convocatorias que se vayan produciendo. Y bueno, pues no olvidéis la consulta periódica de la página, es la forma de manteneros al tanto, y también luego os mandaremos también los enlaces que tenemos nosotros, que publicamos un boletín quincenal con toda la información sobre las plazas que se van convocando. Tenemos un Twitter en el que también vamos viendo todas las plazas que se van convocando y vamos dando información periódica sobre las mismas. Dicho esto, yo creo que le voy a ceder la palabra a César, que seguirá ampliando esta información y sobre todo también lo que es las posibilidades de prácticas dentro de las instituciones, que es de lo más interesante. Gracias, Carmen. En efecto, nosotros consideramos que las prácticas de las instituciones no pueden considerarse solamente un complemento académico. Casi más es una inversión y una preparación, muchas veces un peaje para conseguir un puesto de trabajo en las instituciones. En ningún momento quiere decir que hacer las prácticas garantice un puesto de trabajo, pero lo facilita enormemente. Prácticas se hacen en todas las instituciones, son muy famosas y son más populares las Comisión Europea por su número y prestigiosas, pero las hay también en el Consejo, en el Parlamento, en los comités, en los tribunales, en cualquier agencia se convocan estos procedimientos de prácticas. Con carácter general duran 5 o 6 meses. Con carácter general son siempre retribuidas, una retribución más o menos lo que cobra un 25% de lo que cobra un funcionario de nuevo ingreso. Hablemos de unos 1.200 euros. Hay prácticas curriculares, en algún caso excepcional, las no retribuidas, pero se limitan a lo mejor a pocas plazas y en la Secretaría General del Consejo. Podríamos decir que casi son excepcionales. Otra característica es que una vez que se hacen prácticas en una institución o en una agencia, se hagan en la Comisión o en la Agencia de Medio Ambiente de Copenhague, no se pueden realizar otras prácticas diferentes ya en ningún ámbito de la Unión Europea. Creo que la única excepción sería el Tribunal de Justicia. Se pide cualquier grado. Y, como decía antes, no necesariamente los grados que tradicionalmente podemos pensar van a estar más valorados. Grados técnicos, grados de ingeniería, también están muy bien y con mucho seguimiento, porque también hay áreas de trabajo en los que se van a precisar esos conocimientos. Idiomas, cuantos más mejor, pero sobre todo garantizar un muy buen idioma, un buen conocimiento del inglés, el francés quizá para el Tribunal de Justicia. Y bueno, nosotros siempre hemos pensado que por qué hacer prácticas, igual que hablábamos antes, por qué trabajar en la Unión Europea. Si lo consideramos como una preparación para un puesto de trabajo en la Unión Europea, nos va a servir para motivarnos y convencernos de que realmente queremos trabajar en esas instituciones. Hemos hecho un entrenamiento, un ensayo personal, y si nos conviene, nos ha gustado vivir esa experiencia, nos ha gustado Bruselas, nos ha gustado el sistema de trabajo, podemos seguir avanzando. Si no nos ha gustado, es la oportunidad para abrirnos el campo. Si hacemos unas buenas prácticas, vamos a hacer mejor las pruebas que nos van a explicar ahora Sol y Álvaro. Veréis que, habiendo trabajado, se puede acceder mejor a una mayor, hacerlas de mejor manera, porque las pruebas que son normalmente prácticas y simulaciones de casos reales se van a haber vivido en el pasado. Y puede facilitar el empleo directamente para un puesto contractual temporal, y puede facilitarlo también porque trabajar en las instituciones a veces es trabajar alrededor de las instituciones. Y hay muchos grupos de lobbies y empresas, despachos de abogados que trabajan en Bruselas, empresas que se nutren muchas veces de la enriquecedora experiencia de los becarios de la Unión Europea.
Con lo cual, hacer unas prácticas puede ser una muy buena inversión. Estar pendientes, como ha comentado Carmen, en los boletines, aparte de las páginas de origen, en las páginas de cada institución. En nuestra página ofrecemos cada 15 días un boletín y mantenemos un calendario de todas las plazos de solicitudes y previsiones de prácticas durante el año en curso y el año venidero. Por nuestra parte, Carmen, yo creo que hemos cumplido puntualmente de manera británica, son y 31, en nuestra media hora, y podéis entonces dar paso a la siguiente fase, a la siguiente parte. Muchas gracias a todos. Nada, cedemos la palabra a Álvaro y a Sol, que os harán seguramente una explicación mucho más práctica y más cercana de la que hemos hecho nosotros. Bueno, Álvaro no sé dónde está. Mira, ahí acaba de aparecer. Álvaro debería estar aquí. Bueno, yo soy Soledad Rodríguez Sánchez Tabernero, como ha presentado Camilo. Yo trabajo ahora mismo en la División de Asuntos Jurídicos del Servicio Europeo de Acción Exterior, al que me he incorporado hace unos meses. Antes trabajé en el Defensor del Pueblo Europeo y anteriormente como agente contractual en la Comisión Europea. Creo que esto es un ejemplo de una de las ventajas que tiene el trabajo en las instituciones europeas y iniciar una carrera en las instituciones europeas, que es que uno no se aburre. Tenemos una gran movilidad horizontal, yo vertical todavía no la he experimentado mucho, pero sobre todo horizontal, y eso permite trabajar en distintos ámbitos y tener una experiencia muy, muy enriquecedora. No sé si quieres continuar, Álvaro, o sigo comentando mi experiencia. Acaba tú y luego ya cuento yo un poco. Entonces, para mí esta movilidad es uno de los beneficios de trabajar en las instituciones. Supongo que si os interesa este tipo de asuntos, seréis gente un poco curiosa. Yo creo que tengo bastante curiosidad en general por la vida y en mi trabajo. Antes de empezar en las instituciones trabajaba en la Universidad de Salamanca en el área de Derecho Internacional Público y estaba haciendo mi doctorado en Derecho de la Unión Europea, que todavía arrastro. Creo que el hecho de que seamos muchos españoles en Bruselas y sobre todo no es casual porque tenemos la suerte de contar con la REPER, eso lo quería recalcar. Tenemos la suerte de contar con la REPER, que hace una labor importantísima y que, por lo menos a mí, creo que a Álvaro también, nos ha ayudado mucho a la hora de preparar nuestra oposición, y por eso nosotros estamos aquí, no solo como antiguos alumnos de Salamanca y miembros del capítulo de Bruselas, sino también en colaboración con la REPER, a la que estamos muy, muy agradecidos por toda la ayuda que nos han prestado y nos han permitido estar aquí. Entonces, Carmen creo que ya ha hablado de muchas cosas por las que alguien se inicia en el trabajo en el servicio público. Creo que, yo me considero una persona europeísta, con lo cual estoy muy contenta de poder trabajar por la Unión Europea, que creo que también hemos visto, yo por lo menos he visto los beneficios que ha tenido también en nuestro país. Nos hemos beneficiado del intercambio Erasmus, yo he sido Erasmus, en fin, cada uno tendrá sus motivaciones personales, pero a mí personalmente me parece que poder trabajar trabajando en este tipo de asuntos y en algo en lo que creo, pues me resulta muy, muy gratificante y muy enriquecedor. Ya he hablado de la falta de aburrimiento en una carrera en la que hay tanta movilidad. Y por último, querría recalcar también la importancia de trabajar en un entorno multicultural. A mí personalmente me parece muy gratificante poder aprender de gente de distintas culturas, de distintas procedencias,
y creo que eso simplemente hace el día a día en el trabajo. Bueno, ahora estamos confinados, pero seguimos en contacto con nuestros compañeros online, igual que estamos aquí ahora, y creo que eso es bastante enriquecedor. No podéis ver el tiempo horroroso que hace hoy en Bruselas, eso es un problema, pero bueno, se va tolerando. Aparte de eso, Bruselas es una ciudad joven para gente, pues gente joven. Entiendo que en la audiencia que tendremos hoy tendremos muchos estudiantes, pero no tenemos que olvidar que Alumni es una asociación muy grande con representación de gente de todas las edades, y creo que es una ciudad muy atractiva para distintos tipos de población, pero en general es una ciudad muy dinámica. Y yo soy bastante, como digo, fan de Bruselas, pese al tiempo horroroso que tenemos estos días. También, bueno, yo trabajo en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Es verdad que lo normal es trabajar en Bruselas, pero también creo que es bueno que tengáis en cuenta que hay este tipo de carreras, como pues, trabajar en el Servicio Europeo de Acción Exterior, que viene a ser como ser pues, los diplomáticos de los Estados miembros a escala europea. En el Servicio Europeo de Acción Exterior tenemos lo que llamamos, bueno, headquarters, la sede central en Bruselas, pero después tenemos una red de delegaciones de la Unión Europea en terceros estados. Una vez que alguien inicia su carrera en el Servicio Europeo de Acción Exterior, a partir de un par de años puede empezar a optar a lo que conocemos como la rotación, bueno, a puestos en distintas delegaciones, y eso también puede ser una carrera, una salida profesional que os puede interesar a quienes os planteéis también la diplomacia como una salida. Como ha dicho Carmen, no es el mismo tipo de oposición. Yo no sé si no habría perdido todo el pelo de la cabeza preparándome la oposición al cuerpo diplomático, pero lo bueno que tienen estas oposiciones es que se pueden hacer mientras uno trabaja en otra cosa. No es una decisión vital tan importante como ponerse a opositar, ni una decisión vital tan importante, ni una decisión económica tan importante. Y por lo tanto, yo a quienes estéis interesados os animo a que continuéis escuchando lo que va a contar Álvaro y lo que vamos a contar a continuación, y a que pues en algún determinado momento, si necesitáis algo, os pongáis en contacto con nosotros o con la REPER o a través de Alumni. Gracias, Sol. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Álvaro García Delgado. Yo, igual que Sol, también trabajo en las instituciones europeas. Actualmente estoy en la Dirección General de Competencia. Para que me entendáis, la Comisión Europea está dividida en direcciones generales, que son lo más parecido a los ministerios que a nivel europeo. Pues bien, yo trabajo en competencia, que básicamente es la dirección general que se encarga de los procedimientos sancionatorios por violaciones ya sea de las reglas antimonopolio o las reglas contra cárteles. Pensad en las investigaciones contra Google, las devoluciones de ayudas de Estado y sobre todo la comisaria Vestager, que probablemente sea la mejor embajadora que tengamos en mi dirección general. Yo, al contrario que Sol, no he podido disfrutar de la movilidad interna en la comisión. He podido disfrutarlo, pero no he hecho uso de la misma. Llevo 4 años y medio, creo, en la comisión. Lo que sí que he hecho ha sido cambiarme de puesto. Dentro de la comisión, además de la movilidad entre instituciones, también hay mucha movilidad dentro de la institución misma, por ejemplo, dentro de la comisión, incluso dentro del ministerio en sí. Mi trabajo ahora, o sea, yo pasé de estar en uno de los equipos de investigación, haciendo inspecciones, revisando documentos,
para pasar a un trabajo un poco más horizontal de coordinación de política de competencia y creación de política de competencia. El por qué llegué aquí es un poco una historia, yo creo que enlaza mucho con lo que han dicho Sol y lo que ha dicho Carmen. Para trabajar en las instituciones europeas tienes que tener una vocación de trabajar para el interés general. Entonces, yo creo que eso fue lo primero que a mí me llamó la atención. Además de ello, el proyecto europeo, con todos sus defectos, me parece que estos últimos 70 años se deben en gran parte al que ahora nos sentamos en torno a una mesa hasta las 4 de la mañana y no recurrimos a otros medios. Pero sobre todo también el ver la cantidad de oportunidades que había. Cuando yo acabé la carrera, yo hice Derecho y ADE, siempre me había llamado el funcionariado público y me enteré de que existían estas oportunidades. En la Facultad de Derecho teníamos la oportunidad estaba la profesora Araceli Mangas, es muy europeísta y siempre realmente nos inculcó, a pesar de no tener la asignatura de Derecho Comunitario como tal en la materia, siempre nos inculcó las oportunidades. Pues a raíz de eso uno se empieza a mover y al final acabé haciendo un máster en Brujas y a partir de ese máster empezó la aventura bruselense. Yo no empecé en las instituciones desde el principio, estuve trabajando en un despacho de abogados durante casi 4 años y entre tanto, pues de vez en cuando intentaba la oposición. Una cosa muy importante que yo creo que es lo que es uno de los mensajes clave que deberíais llevaros a casa hoy, es que no estamos hablando, y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo por activa y por pasiva, no estamos hablando de una oposición al uso a la española. No es una oposición en la que vayáis a tener 300 temas, es una oposición que está basada en una serie de competencias, de habilidades. Son habilidades, como ha dicho Carmen, habilidades sociales, habilidades de liderazgo, pero no requieren el prepararse, no requieren una dedicación exclusiva. Es algo en lo que vosotros os vais a poder formar en vuestro día a día. Y para mí y para Sol, como ella acaba de decir, al acabar la carrera era una opción, o sea, el opositar nos llamaba mucho la atención, pero realmente el pasar por esos 2, 3, 4 años de oposición era algo que nos parecía para lo que probablemente no estuviésemos listos. Entonces, nosotros lo que siempre decimos es que si realmente os interesa, tenéis una vocación de servicio público, os interesa el mundo de las instituciones europeas, un ambiente internacional y multicultural, es que intentéis estas oposiciones, firmadlas. Ahora Sol os contará un poco más cuál es la estructura general de las oposiciones, pero estamos hablando de unas oposiciones para las cuales la primera fase, que es a la que vais a entrar todos automáticamente, inmediatamente después de firmarlas, es una fase que dura 2 horas. 2 horas, no hay tasas que pagar y en 2 horas vais a haber acabado esa primera fase. Es una fase que la vais a poder hacer en la mayoría de grandes ciudades de todos los países del mundo, no solo en Europa. Por ejemplo, en España creo que es Madrid y Barcelona. Con lo cual realmente tenéis todas las facilidades. Y si no lo hacéis, que no sea porque no os interesa. Dicho lo cual, el problema de estas oposiciones está en la cantidad de gente que se presenta. César y Carmen ya lo han mencionado, pero estamos hablando de muy poquitas plazas para muchos candidatos. Estamos hablando de entre 20.000 y 30.000
personas que firman la oposición a listas de reserva, entended por eso aprobados, de entre 100 y 200 personas. Con lo cual, el corte y las notas de corte van a ser muy, muy altas, muy severas. Antes de pasar la palabra a Sol, la otra palabra clave que yo creo que deberíais retener en vuestra cabeza es EPSO. Sé que lo hemos mencionado todos mucho, pero creo que mencionarlo una vez más no está de más. La página web de la Oficina Europea de Selección de Personal es epso.europa.eu y en esa página web vais a encontrar toda la información que necesitéis. Vais a encontrar información de oposiciones que van a venir, vais a encontrar información sobre oposiciones que ya están en marcha y donde se van publicando las notas, y realmente en esa página web vais a encontrar todo tipo de información que necesitéis para prepararos para estas oposiciones. Y ya, yo creo que ahora le paso la varita mágica a Sol para que nos cuente un poco cuáles son las distintas fases de estas pruebas. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Antes de nada, yo me he dado cuenta de que me he enrollado mucho, pero no os he contado de dónde he salido. Yo estudié Derecho y Traducción en Salamanca y después hice el máster en Estudios de la Unión Europea de Salamanca, que creo que prepara muy bien para este tipo de carrera, y después hice el máster de Brujas, igual que Álvaro. Pero creo que tampoco es casual, como ha dicho Álvaro, que el lobby salmantino, como lo llamamos en el capítulo alumni de la Universidad de Salamanca en Bruselas, y en general los salmantinos en Bruselas, estemos pues tan cuantitativamente, ya no sé si cualitativamente, pero por lo menos cuantitativamente bien representados, gracias a que pues hemos sido alumnos en nuestra mayoría de la profesora Araceli Mangas, que ha creado pues una gran escuela de europeístas en nuestra ciudad. Entonces, creo que efectivamente no es casual. Dicho esto, pasamos a las fases de la oposición. Creo que es importante que sepáis que ya lo he dicho, no es una oposición al uso, pero voy a ver si lo consigo proyectar, que no sé yo. Ah, no, aquí. Ah, ya. Bueno, pasamos a las pruebas. Aquí pues hemos incluido una pantalla de un ejemplo de una oposición de EPSO. Es la oposición de este pasado año. Y pues aquí podéis ver la información, el tipo de información que incluye EPSO, que será, esta página web será vuestra mejor amiga si queréis veniros a Bruselas. Y aquí tenéis un ejemplo del tipo de pruebas que podéis encontrar en las oposiciones generalistas, que son la mayoría. Es cierto que este año, en principio, no hay convocatoria de oposición generalista, y hay una oposición de expertos en derecho europeo y una oposición de relaciones exteriores, relaciones institucionales, aparte de algunas oposiciones para asistentes y secretarios, que también pueden ser una opción válida e interesante a explorar. Las oposiciones del EPSO se dividen en varias fases. Al principio tenemos una prueba de competencias, que es en la que mayor criba hay y la que puede resultar un poco más aleatoria, pero que se puede preparar claramente desde casa. Yo personalmente me compré un libro y algunos test online y preparé desde casa, no fui a ninguna academia ni a ningún sitio. Y bueno, de hecho, mi hermano pequeño
15 años menor que yo, hacía los test muchísimo mejor porque son unos test propios de, sobre todo la parte de matemáticas y de razonamiento abstracto, es más propia del colegio que de la vida actual. Pero bueno, creo que es un tipo de competencias que demuestran, es un tipo de pruebas que permiten demostrar pues que uno sabe leer, que sabe que 2 más 2 son 4, sabe multiplicar y razonamientos mínimos matemáticos, razonamiento abstracto, veréis un ejemplo después, y el razonamiento situacional que permite demostrar que en una determinada situación laboral os vais a comportar de una manera que las instituciones consideran que es, digamos, normal o por lo menos aceptable. En segundo lugar, hay una bandeja electrónica. En la bandeja electrónica, veréis un email. Yo, de hecho, esta prueba no la he hecho, pero bueno, es una serie de emails con unas instrucciones que hay que resolver. Y por último, el centro de evaluación, que es la prueba que quizás responde más y refleja mejor las competencias que tiene que tener un funcionario de la Unión Europea, a las que se ha referido muy bien Carmen, en la que encontraréis pues, un caso práctico, que esto es un ejercicio escrito que se realiza un día aparte con un ordenador, una dinámica de grupo, que pues, vendría a ser una reunión de trabajo de las instituciones tipo, y una presentación oral, una entrevista estructurada y desde los últimos años han empezado a incluir una entrevista sobre los motivos que os llevan a presentaros a este tipo de oposición. Dicho esto, tras esta visión general, creo que le paso la palabra a Álvaro, que os va a explicar los distintos ejemplos de pruebas de acceso, bueno, de razonamiento verbal, numérico y abstracto, que seguro que hace las preguntas mucho mejor que yo ya creo que se me ha olvidado. Sí. Bueno, yo no sé si te habrá olvidado. ¿Te importa volver a la diapositiva anterior, Sol? Bueno, acabo de hacerlo yo, pero lo que pasa es que no sé. La siguiente. Sí, puedo controlar yo. Pues bien, lo que queríamos hacer ahora era mostraros un poco esa primera fase, ese primer bloque que veis ahí arriba de pruebas de competencias. Esa es la prueba que os comenté antes, que se hace en 2 horas en Madrid y en Barcelona. Como veis, tiene 4 fases. 4 fases de razonamiento, todas ellas. Unas van a pedir razonar con palabras, otra con números, otra con figuras abstractas y la otra ver cómo razonáis en situaciones. Como veis, y aquí se ve muy bien el carácter de la prueba, no es nada orientado a gente de ciencias, gente de letras, no. Son pruebas abiertas a todos y todo el mundo puede aprobarlas y de hecho todo el mundo o dentro del abanico de personas que aprueban hay gente de todos los grados. Pues bien, empezamos por la primera. El primer tipo de preguntas que vais a tener van a ser pruebas de razonamiento verbal. Pruebas de razonamiento verbal, las cuales todas tienen la misma estructura. Vais a tener un pequeño párrafo de introducción y se os va a preguntar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Como veis, el tipo de preguntas que se os van a plantear no van a tener nada que ver con derecho o con económicas. Pueden ser sobre cualquier tema. Y de hecho, una cosa muy importante es que, dado que a estas pruebas no se os exige, para estas pruebas no se os exige conocimiento, lo mejor que podéis hacer al entrar en este examen es olvidaros de todo conocimiento previo que hayáis tenido. Por ejemplo, en el ejemplo de la que veis en la pantalla, si por lo que sea habéis estudiado veterinaria y sabéis mucho de los perros,
no le importa a nadie, porque lo que se va a estar midiendo es vuestra capacidad para entender un texto que se os está presentando. Con lo cual, lo que tenéis que hacer es olvidaros de todo lo que vengáis, de todo lo que tengáis en vuestra cabeza, que pueda ser relativo al texto. Como veis, el texto es relativamente técnico y aquí es una nota importante que yo creo que no hemos hecho, pero merece la pena hacerla. Para presentaros estas pruebas no se necesita ninguna carrera. Lo único que necesitáis es tener un grado cualquiera o una licenciatura y saber 2 idiomas de la Unión Europea. Uno, ya lo tenéis, el español, estáis siguiendo esta charla, y el segundo puede ser cualquier otro idioma de la Unión Europea. Y esos 2 idiomas van a examinarse durante todo el procedimiento. Esta primera fase va a ser en uno de esos 2 idiomas y la segunda fase, el resto de las fases van a ser en el otro. Con lo cual, a la hora de firmar las oposiciones tenéis que ser un poco listos y ver qué conocimientos tenéis de un idioma o de otro. Como veis, el texto que tenemos delante de la pantalla es un texto relativamente técnico y, por ejemplo, si a mí me presentasen este texto en inglés, la palabra rabón, yo probablemente en inglés no la conocería. Y de hecho es que en la palabra rabón es parte de la respuesta. Con lo cual, tened mucho cuidado y hacerlo un poco de manera estratégica, el cómo elegís las lenguas. Mi consejo siempre es que la lengua materna, en la que uno se siente más cómodo y en la que uno es capaz de razonar más rápido, debería ser la lengua en la que uno afronte esta primera fase, dado que esta primera fase es una carrera contrarreloj. En las siguientes fases vais a tener algo más de tiempo, pero en esta primera fase vais a estar muy pillados de tiempo y lo importante es tener una nota muy, muy alta, dado que el corte está muy alto. El segundo tipo de pruebas son las pruebas de razonamiento numérico. Ojo con el razonamiento numérico, no estamos hablando de hacer derivadas, integrales o calcular momentos de inercia. Estamos hablando de leer tablas, leer gráficos y poco más. Hacer proporciones, reglas de 3, con lo cual, si no sois buenos en matemáticas, este probablemente sea el momento de desempolvar un poco los libros y ver cuáles son las fórmulas que permiten calcular este tipo de preguntas rápidas. Como veis en la pantalla, no se está preguntando nada del otro mundo, solamente calcular una densidad de población, véase habitantes por kilómetro cuadrado, con lo cual automáticamente al ver la tabla os dais cuenta de que la tercera columna, el PIB per cápita, es innecesaria. Este es un rasgo muy característico de las pruebas de EPSO. Dado que lo que están intentando buscar es gente que saque trabajo y que sea resolutivo en muchos ámbitos distintos, un poco como los TACs, en la administración española, lo que vais a tener que hacer es saber distinguir el grano de la paja. Entonces, antes de poneros a hacer cuentas, leed muy bien las preguntas. Leed muy bien las preguntas porque os va a permitir descartar muchas de las soluciones. Por ejemplo, en este caso que tenemos en la pantalla, si os dais cuenta, la eurozona y Estados Unidos tienen más o menos la misma población y Estados Unidos tiene una superficie muchísimo más grande que la de la eurozona, con lo cual automáticamente podemos descartar la eurozona como respuesta posible, dado que la densidad de población de la eurozona va a ser más alta que la de Estados Unidos. Pues bien, es una operación que os vais a ahorrar y este tipo de razonamiento antes de poneros a hacer cuentas os va a servir mucho. Como veis, para estas preguntas se os da 2 minutos por pregunta. El número de preguntas cambia un poco cada año. Normalmente estamos hablando de entre 10 y 20 preguntas por categoría. Pero depende siempre de la convocatoria.
El tercer tipo de preguntas a las que os vais a enfrentar son las pruebas de razonamiento abstracto. Básicamente son preguntas de seguir la serie y son para las que menos tiempo os van a dar. Os dan solamente 1 minuto por pregunta. Un tema importante que yo considero en EPSO y probablemente que vosotros sepáis de la carrera si tenéis exámenes de tipo test, es si descuentan o no las respuestas erróneas. En este caso, no descuentan. Con lo cual, a la hora de ir al examen, marcad cualquier pregunta, cualquier respuesta, incluso si pensáis que puede ser errónea. El interfaz en esta prueba la vais, bueno, como todas las anteriores, las vais a hacer en ordenador y el programa en el que las vais a hacer os va a permitir descartar opciones. Entonces, así como con el ratón, si le dais al botón izquierdo, marcáis la opción correcta, con el botón derecho tacháis opciones. Estos son cosas que vais a ver si efectivamente decidís firmar las oposiciones y antes del examen vais a tener un tutorial, con lo cual os lo van a explicar mejor que yo. No obstante, es algo que yo creo que es útil saberlo de antemano. Por último, el cuarto tipo de... A ver, estoy intentando pasar la diapositiva. Ya. El cuarto tipo de prueba de razonamiento a la que os enfrentaríais en caso de que decidáis armar las oposiciones es el razonamiento situacional. Esta es un poco la prueba que sea quizá un poco más ajena, dado en que, para empezar, no nos están pidiendo solamente una respuesta, nos están pidiendo 2, como veis ahí, nos dice qué solución es la más eficaz y cuál la que menos, y sobre todo porque es una prueba que a lo mejor puede parecer subjetiva en un primer momento. Pensad que cuando se están preguntando aquí cuál es la más eficaz y cuál es la que menos, están pensando no solo para vosotros como empleados, en este caso, por ejemplo, en este caso sois responsable de ventas por Internet, sino también para vuestra empresa. Entonces, a la hora de abordar este tipo de preguntas, tenéis que pensar mucho y muy bien cuáles serían los resultados positivos y negativos, no solo para vosotros, sino también para vuestra empresa. Por ejemplo, aquí os dicen, eres el responsable de ventas por Internet, a primeros de año tu jefe te marca como objetivo aumentar tu volumen de negocios en un 15% en julio y agosto, en comparación con el mismo periodo del año anterior. ¿Cuál es la solución más eficaz y cuál la que menos? Y nos dicen A, una campaña publicitaria bastante cara, B, enviar un correo ofreciendo ofertas especiales, C, como el objetivo no afecta hasta el mes de junio, tratas de aplazar tus ventas de junio a julio, D, prolongas tus jornadas de trabajo durante estos meses. Entonces, a la hora de, por ejemplo, si quisiésemos pensar cuáles, y lo estoy diciendo aquí un poco a bote pronto, no obstante, todas estas preguntas que os estamos mostrando están en la página web de EPSO. La página web de EPSO os ofrece de manera gratuita muchos exámenes gratis. Además, también os los podéis cronometrar, con lo cual yo creo que esa es la mejor forma de intentar ver cómo os desenvolvéis. Pero bueno, volviendo a la pregunta en cuestión, por ejemplo, podéis ver claramente, pues la opción A obviamente no va a ser la más eficaz, dado que, o sea, es muy cara, aparte os están diciendo que es bastante cara y lanzar una campaña publicitaria puede que no lleve a los mismos resultados que, por ejemplo, la opción B, que probablemente sea el mismo tipo de acción, pero a coste cero, dado que tú estás contratado. Pues es este tipo de razonamiento el que vais a tener que utilizar para estos exámenes. En caso de que tengáis suerte y paséis a la siguiente fase,
Entonces, ahí ya llegarían, y yo no sé, Sol, ¿quieres tú seguir con esta parte? Yo creo que teniendo en cuenta la hora, lo ideal sería que comentáramos el centro de evaluación. Pues venga, te lo dejo a ti. Que es lo más quizás distinto y la bandeja electrónica se explica bastante bien en general en los libros de preparación, pero Sí. creo que el centro de evaluación podemos aportar más valor. Entonces, bueno, la bandeja electrónica es esto, ya lo hemos comentado, es una simulación de una situación de trabajo real en el que es parecido al razonamiento situacional, pero el centro de evaluación es un ejercicio que tiene lugar a lo largo de, bueno, en general 2 días. Un día se realiza el caso práctico y después hay otro día entero en el que se realizan todas las otras pruebas. Es un día muy intenso, muy cansado, pero en el que todas las todas las pruebas que se realizan son pruebas que evalúan competencias, entonces no hay que estudiar, no hay que matarse a estudiar, hay que prepararse y uno se prepara sobre todo, pues como ha explicado muy bien Carmen, con la vida. Entonces, aprovechar ir a todas las charlas, a todas las actividades estudiantiles que podáis, o, en fin, en general, si estáis trabajando en otro sitio, pues aprovechar y continuar trabajando es como mejor se prepara uno. En este día entero en las oficinas de EPSO en Bruselas, para este ejercicio sí que hay que trasladarse a Bruselas y si no recuerdo mal, bueno, yo cuando lo hice ya estaba en Bruselas, pero si no recuerdo mal, la Unión Europea reembolsa el traslado para este viaje, ¿no, Álvaro? Tú tuviste que viajar. Sí, la Unión Europea os va a pagar viaje y al centro de evaluación. y el alojamiento. Y el alojamiento. Con lo cual, eso está muy bien porque permite, no hay ningún tipo de discriminación en ese sentido, de que alguien tenga que hacer frente a los gastos de ese tipo de viaje para participar en el centro de evaluación. Hay una dinámica de grupo, esta dinámica de grupo ya hemos comentado que es como una reunión de trabajo en la que se facilita un dossier con documentación, se da un tiempo para leer el documento y se facilitan como roles, papeles. Es como no es un roleplay, pero es una simulación. Se atribuyen roles a gente que sería como pues, el rol de pues, un funcionario en la Dirección General de Competencia, un funcionario en otra dirección general, en fin, en roles similares a los que uno tendría si tiene suerte y hace bien las pruebas y al final acaba siendo contratado. Y hay que negociar con el resto de compañeros. En este tipo de prueba, creo que por aquí, se valoran una serie de competencias. Luego pasamos otra vez. Después tenemos una presentación oral que es se facilita un documento también, un dossier con bastante documentación. Aquí en estos ejercicios el problema siempre suele ser el tiempo y mucha documentación, muy poco tiempo y hay que hacer una presentación pues comunicando bien, etcétera. Por último, la entrevista estructurada y la entrevista sobre motivaciones, estas quizás, sobre todo la entrevista estructurada es la prueba que más se puede preparar, porque hay una serie de preguntas que circulan, que podéis encontrar en los libros de preparación para el centro de evaluación y si, en todo caso, si llegáis a esta prueba, podréis contar con el apoyo de la REPER y pues posiblemente nos volvamos a ver las caras en nuestros sábados de la REPER cuando nos dejen volver a reunirnos físicamente. Este tipo de pruebas se evalúan una serie de competencias a las que ya se ha referido Álvaro y Carmen. Aquí hemos incluido en esta lámina
el tipo de competencias que se evalúan en cada ejercicio. Y aquí podéis ver que son cosas que se aprenden hasta en la universidad. Análisis y resolución de problemas, comunicación, calidad y resultados, aprendizaje y desarrollo, determinación de prioridades y organización, resiliencia, trabajo en equipo, liderazgo. De competencias, son competencias que necesita todo el mundo para poder trabajar en... No quiere decir que porque se evalúe el liderazgo tengáis que ser líderes natos. Hay gente que no es un líder nato o gente que no es líder y que trabaja en las instituciones y que aprueba esta oposición. No se necesita tener un 10 en cada competencia, sino que se necesita un 3 de 10 en cada competencia, con lo cual tenéis que ser suficientemente buenos en todas, pero no hace falta ser el más líder ni el más resiliente del mundo. De hecho, Carmen ha dicho que hay que ser ordenado y por suerte no podéis ver mi mesa, pero yo no soy la persona más ordenada del mundo y soy funcionaria de la Unión Europea. Eso sí, en mi trabajo intento sí ser ordenada, aunque no sea ordenada en mi mesa. En fin, son una serie de competencias, que es lo que queríamos decir, que se evalúan en unas pruebas, pero que se pueden preparar en muy poco tiempo específicamente para el examen, porque cuando se cultiva esta serie de competencias es en el día a día y en vuestro recorrido vital. Cualquier cosa que estéis haciendo, como ha dicho Carmen, os va a ayudar a tener un bagaje que luego va a ser muy útil al aprobar las oposiciones, y sobre todo va a ser muy útil porque una vez que uno aprueba las oposiciones, una vez que acabáis esta fase del centro de evaluación y una vez que se publica la lista de reserva, veréis que viene la segunda parte que ya comentó Carmen, que es la contratación. Y ahí, a la hora de la contratación, es muy útil todo el currículum que tengáis, todo lo que hayáis hecho antes de llegar al EPSO, como decimos. No os agobiéis si pensáis hacerles estas oposiciones. Se puede hacer. Nosotros somos pues, gente normal que pues, hemos tenido una formación buena en Salamanca y hemos llegado hasta aquí. Hemos tenido apoyo de la REPER. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho Álvaro cuando aprobé mi oposición, y Álvaro no lo ha dicho, pero siempre lo dice, que hay que tener sangre fría, tranquilidad, y que el EPSO es como la Navidad, que quieras o no, llega cada año. Entonces, pues hay que intentarlo, tener constancia y bueno, pues aquí estamos para lo que podamos contribuir. Creo que querrá decir algo Álvaro antes de terminar, pero ahora mismo se va a abrir un turno de preguntas virtual. Entonces, si tenéis alguna pregunta, podéis escribirlas en el chat. Quizá lo único que añadiría, ya lo ha dicho Sol, pero me parece importante recalcarlo, es si aprobáis la primera fase, la que estuvimos explicando con los 4 tipos de razonamiento, en ese momento es extremadamente importante que os pongáis en contacto con la REPER. A partir de ese momento, el aprobar la oposición realmente es algo tangible, no es una probabilidad de 1 entre 10.000 o entre 5.000, sino que realmente vamos a estar hablando de 1 de cada 4. Y a partir de ese momento la REPER os va a proporcionar mucha ayuda, ya sea junto con Sol y conmigo y otros orientadores, como a través de otros materiales o algún otro tipo de información. Con lo cual, a partir de ese momento, yo creo que es muy importante que os pongáis en contacto con ellos,
Quizá lo más fácil es seguirles por Twitter, añadir la página web en vuestros favoritos, pero realmente es algo que ya podéis hacer para que en el momento en el que, con un poco de suerte, aprobéis esa primera fase, os acordéis de que están ahí, estamos ahí para ayudaros y que realmente estáis muy cerca de conseguir vuestro objetivo. Carmen. Ah, ya ha vuelto. Ya me ves, ya me ves. Nada, la verdad es que muchísimas gracias. Bueno, pues una pregunta que aquí es la de ¿qué son los sábados de la Reper? ¿Y qué son los sábados de la Reper? Pues los sábados de la Reper, ya aquí empezamos a... tenemos la costumbre ya en la Reper de que vamos poniendo día de la semana cada una de las actividades. El día que cambiemos de día vamos perdidos. Pues los sábados de la Reper es una de las iniciativas, que no es que quiere decir que todos los sábados lo tengamos, pero es una de las iniciativas en las que yo tengo que decir que la unidad de apoyo estamos más satisfechos, porque cuando nosotros hablamos de todas estas labores que hacemos, de información, de formación, de apoyo, no lo hacemos desinteresadamente, no os creéis que somos tan desinteresados, no. Lo que creemos es que las redes funcionan, eso a nadie se le oculta, y entre los españoles, aquí en este entorno bruselense, nos tenemos que apoyar y eso es lo que se está haciendo. Ahora mismo tenéis dos ejemplos, dos grandes partes importantes de esta red de orientadores, que son gente, funcionarios españoles de más o menos reciente ingreso, que voluntaria y desinteresadamente están ayudando a la gente que llega a las últimas pruebas de las posiciones, y lo hacemos los sábados en la Reper presencialmente, dedicando casi toda la jornada a lo que es la preparación de las mismas. No sé si queréis añadir algo más, pero bueno, para mí, como digo, es una de las experiencias más satisfactorias. Solo de la última prueba. Solo la última. Este no lo podemos hacer por ti, tienes que aprobar primero todos los otros. Pero bueno, esto de las redes que yo digo, y corregidme si no los que tenéis más experiencia, también funciona desde el principio. Aquí no tienes que ver al otro español que está a tu lado, ni a tu compañero ahora mismo que decide preparar las mismas oposiciones que tú, como el contrincante, porque es tanta gente. O sea, lo que decía Álvaro es cierto. A lo mejor se están presentando, pues no sé, del orden de 20.000 personas o 10.000 personas, depende del tipo de prueba de la que se trate, para a lo mejor 300 plazas, 200 y pico plazas. El contrincante no es el que tienes al lado, el que tienes al lado es el que puede ayudarte a ti, con el que tú puedes ir practicando, creando grupos, haciendo pruebas, y yo creo que eso ayuda, y eso es uno de los resultados también que se consiguen los sábados de la Reper, y es que la gente que viene a estas pruebas al final, bueno, pues salen como amigos y apoyándose y tratando de llegar al final. Es verdad que ahí ya los números se han dimensionado. Ahí estamos hablando, no sé, de cuánto podríamos estar hablando, vosotros que sabéis, que quedarían a lo mejor, pueden quedar 500 personas para 200 y pico plazas, una cosa así. Suele quedar como 1 de cada 3 o 1 de cada 4. Claro, sí. Esa es la proporción de aprobados del centro de evaluación. Pero vamos, que es una proporción bastante buena, bastante factible. Teniendo en cuenta que siempre hay alguien que no va por algo, al final es una proporción bastante no sé, factible. A ver, le dirijo estas a César. ¿Puede trabajar una persona que no es de nacionalidad europea pero vive en un Estado miembro? Y si hay alguna institución que requiera conocimientos más específicos sobre la materia para el acceso. Pues no, la nacionalidad de un Estado miembro es un requisito esencial. Para las prácticas no, para las prácticas hay un cupo para terceras nacionalidades, pero para presentarse un procedimiento de selección, uno de los requisitos sí es el nacional, tener la nacionalidad de un Estado miembro. Y la otra, si hay algunas instituciones, César, que requieran conocimientos más específicos sobre la materia para el acceso.
Únicamente en el Tribunal de Justicia, si tanto las prácticas como las pruebas se concretan mucho más en licenciados en ciencias jurídicas o en políticas. Y evidentemente a lo mejor los bancos también van a pedir, aunque hay expectativas para otras titulaciones, pero eso se pueden centrar más evidentemente economistas y especialistas en el sector. Preguntáis que cómo se puede... Perdón, hay un aspecto. En las agencias descentralizadas son agencias temáticas, con lo cual para trabajar un especialista en propiedad intelectual tiene su mundo en Alicante y un especialista en medio ambiente en Copenhague. Pero esas son las agencias especializadas y descentralizadas. Ahí, por supuesto, se pide experiencia y conocimientos en el sector. Bueno, y si me permitís, aunque en las oposiciones no se pida experiencia y conocimientos en el sector, como hemos dicho antes, la oposición, yo aprobé una oposición y la dijo, ¡ay, la niña es funcionaria! Y luego qué disgusto cuando le tuve que explicar a mi abuela que no era, la niña no era funcionaria, ¡ay, que no es funcionaria! Y entonces, ¿para qué le vale la oposición esa que ha aprobado? Pues de momento para nada, hasta que no te contraten. Entonces yo, como suelo explicar, el tema de la oposición de la Unión Europea, de las listas de reserva, es que cuando uno aprueba es funcionariable. Entonces tiene la posibilidad de convertirse en funcionario, pero evidentemente cuando uno luego se convierte en funcionario de verdad y aprueba un proceso de selección para una plaza concreta, ahí sí se pueden exigir en función del puesto una serie de conocimientos específicos, dependiendo del trabajo. A ver, otra pregunta es cómo contactar con la REPER. Os mandaremos luego, Ángel, una relación de todos los enlaces con la REPER para que lo distribuyáis a toda la gente y a partir de ahí os pongáis en contacto con nosotros para lo que queráis. Y ha ido otras dos preguntas referidas a las prácticas. ¿Cómo se puede hacer prácticas en los tribunales? Porque es verdad, César, que te has referido a las prácticas en el Parlamento, comisión y consejo. Prácticas en los tribunales les interesa particularmente, y cómo se pueden solicitar las prácticas. Dirijo esta a César. Bueno, como comenté, todas las instituciones tienen sus programas de prácticas. Habrá que estar a la espera de los calendarios, tanto del Tribunal de Cuentas como del Tribunal de Justicia. Publicaremos, espero que a corto plazo, un calendario de todas las prácticas que vaya a haber en el año 2021. Habiendo en el Tribunal de Cuentas, creo recordar que son 3 sesiones, 3 periodos de prácticas, y en el Tribunal de Justicia 2 periodos de prácticas. Se publican, yo creo que a partir del los meses de septiembre, octubre, empezarán a publicarse para empezar en marzo, y habrá que estar atentos a la página web de cada institución y a la nuestra, la página web de nuestra representación y al Twitter, donde anunciaremos la apertura de plazos. Pero ya te digo, en todas las instituciones y también en los tribunales, el mismo sistema. ¿Y en los bancos preguntan, César? En los bancos no hay unos periodos de prácticas claros, lo que hay son unas convocatorias constantes, ofertas de empleo y de trabajo para jóvenes y de trabajo de prácticas. En ese sentido, cuando nosotros anunciamos el calendario de los bancos, lo que damos es la página web directamente, porque pueden convocarse de una manera continua. No hay unos calendarios tan claros como en el resto de instituciones, pero muy interesantes. Preguntáis también si tienen valor para las prácticas los idiomas como el ruso o el japonés. Claro que tienen valor. Además, todo lo que te viene a diferenciar al final, ya no solo para las prácticas, sino cuando estés en la lista de reserva, en su caso, va a ser un atractivo para que te puedan tirar de ti para determinadas cuestiones muy especializadas. Preguntáis también si hay psicólogos. Claro que hay psicólogos. Hay psicólogos a veces seleccionados como tales y a veces no seleccionados como tales, sino a través de oposiciones de carácter generalista, en la que, como luego se recoge todo lo que es tu currículum, lo que es tu formación, cuando se va buscando un determinado perfil, se acude a aquellos que puedan tener la formación correspondiente. Se pregunta también por las ofertas de empleo en el Consejo Europeo de Investigación y el de Innovación, si van por esta vía, por esta misma vía que comentamos. ¿Y con qué frecuencia se convocan? Y ya te hago dos, César, ¿con qué frecuencia se convocan las oposiciones de carácter generalista? Aunque esta creo que la había contestado Álvaro, y si no le dejamos luego
Bien, para trabajar en las agencias, en este caso las agencias ejecutivas de investigación, tanto de la del centro, la del Consejo como la de investigación, normalmente no se selecciona personal funcionario a través de EPSO. Estas agencias, las agencias ejecutivas que podéis consultar en cualquier página de la Unión Europea, son agencias que se nutren de personal de las direcciones generales y de la Comisión Europea. Distinto es que ellos se nutren normalmente también de personal contratado temporal, funcionarios no, pero sí hacen pruebas para agentes contractuales que tienen unos contratos de entre 1 y un máximo de 7 años. Buscar, como siempre, la proporción media, unos contratos normalmente de 3 años. Pero personal funcionario para las agencias ejecutivas nunca se selecciona a través de EPSO, por lo menos hasta esta fecha. Además de las agencias ejecutivas que César ha mencionado, hay un ministerio de la Comisión que se llama el Centro Común de Investigación, creo que sí. Sí, que es realmente un ministerio más. Es un ministerio más y está distribuido un poco por distintos países. En España están en Sevilla, están en Bruselas también, en Ispra, en Italia. Para ese ministerio sí que se necesita aprobar la oposición. Para las agencias ejecutivas, que son de las que hablaba César, esas van un poco por su lado y tienen su propio sistema de contratación y, como ha dicho César, la mayoría de gente que trabaja ahí no son funcionarios. Véase, hay funcionarios que a veces están en comisión de servicios en esas agencias ejecutivas, pero el movimiento inverso, véase de agencias ejecutivas a la comisión o a convertirse en funcionario, eso es algo que no se puede hacer. Para ser funcionario hay que aprobar una oposición. Sí, pero bueno, sí, ahora... únicamente, como ha comentado Álvaro, el Centro Común de Investigación, el JRC, sí convoca oposiciones a través de EPSO, exclusivamente para investigadores. Y este año se ha resuelto una convocada en el año 2018, 2019, y se ha resuelto de amplios proyectos de varios ámbitos de actuación para el Centro Común de Investigación, no para las agencias ejecutivas, sí se han convocado exclusivamente para investigadores. Perdón. Es cierto que ahora mismo, porque otra de las preguntas que hacéis es lo de si las oposiciones generalistas, la frecuencia con la que se convocan. Es verdad que hasta ahora se convocaban cada año y ahora estamos en un impasse de espera. A ver, ahora mismo hay un grupo de trabajo creado, interinstitucional, creado entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, fundamentalmente Parlamento y Comisión, que están analizando los sistemas selectivos de EPSO. Porque este sistema que decimos basado en competencias está siendo puesto en cuestión hasta cierto punto y se está poniendo en cuestión que es verdad que se tienen muchas competencias, pero luego hay escasez y déficit de conocimientos especializados. Entonces, no sé si van a cambiar mucho el sistema o no, y me imagino que tendremos que discutir sobre esto porque teníamos una reunión prevista ahora en Croacia, pero bueno, la COVID evidentemente pues hizo que esto fracasara, pero se está hablando sobre este tema y no sé lo que resultará. Yo creo que tampoco va a cambiar mucho porque los resultados no son malos. Lo que se está haciendo es complementar la falta de especialización también con estos expertos nacionales que vienen de determinados países y que, bueno, pues se trabajan temporalmente hasta 6 años dentro de las instituciones y luego también con la propia especialización que se adquiere a lo largo del desarrollo profesional. Al final uno es verdad que va moviéndose, pero hombre, uno no va moviéndose a lo loco, uno va moviéndose dentro de lo que ha sido una trayectoria profesional, una adquisición de conocimientos, una adquisición de habilidades. Entiendo yo que en esto es un poco lo mismo que en la administración española. Preguntáis también si hay límite de edad para presentarse a las convocatorias. No hay límite. No hay límite de edad para presentarse a las convocatorias. Y otra de las preguntas presentadas es si es necesario superar también las oposiciones para participar en los procesos de prácticas. No, lo que pasa es que la selección de prácticas es un proceso de selección muy duro también. La competencia es muy importante y ahí, pues como hemos hablado antes, es el peso. Ahí cuando alguien ha hablado de idiomas, el ruso, el árabe, por supuesto, ahí es que tu currículum pese más que el del resto. Valoran mucho el haber salido ya de España, el haber trabajado fuera, el haber hecho algún intercambio, haber participado en voluntariados, haberse complicado la vida, como creo que en algún momento se ha dicho, haber empezado a aprender esas competencias.
no haberse quedado quieto, terminar una carrera y esperar, seguir haciendo cosas. Y luego, si me permitís, para el que hable ruso o chino, por ejemplo, pues puede ser interesante los programas de prácticas en las delegaciones de la Unión Europea, pues, en el país del idioma que dominéis, por ejemplo. Se anuncian también en nuestros boletines y en la página, en este caso, en la página web del Servicio Europeo de Acción Exterior. Vamos, en definitiva, yo creo que es una oportunidad. Además, escuchando, y se lo he oído ya varias veces, tanto a Álvaro como a Sol, yo creo que esto es algo que hay que probarlo. Si estás interesado en este tipo de trabajo, debes probarlo, porque no te va o no debe restarte tiempo. Sí, hombre, los días del examen te pondrás nervioso, tendrás que pasar lo tuyo, pero nada más. Pero quiero decirte que no te va a restar tiempo de lo que pueden ser otras ocupaciones. Puedes compatibilizarlo perfectamente con el trabajo, estar haciendo prácticas, estar preparando otra oposición de cualquier administración española, a la que también nos animo, evidentemente, que nos hace falta gente buena y que hace falta sangre joven. Pero yo creo que esto, si algo se pudiera decir, es que es una oposición que te permite no tener que poner todos los huevos en la misma cesta. Y entonces eso yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene. Y bueno, y otra de las preguntas, en el mismo marco de selectividad, no hay nada para los no nacionales, pero que añoran a la Unión Europea. No sé si lo he leído bien. Para los no nacionales contractuales. No, o sea, si se está hablando... Nacionales. No. Para eso tenéis siempre las prácticas. Las prácticas realmente son, y ya se ha mencionado, son una excelente vía de acceso y realmente es una manera de saber si este mundillo os gusta o no. Son 5 o 6 meses, depende de la institución, están pagados, da suficiente para vivir en Bruselas y son una muy buena oportunidad para saber si os gusta el mundillo y también para conocer gente y saber qué es lo que os interesa hacer. Para las prácticas, al contrario que para la oposición, no tenéis una ventanilla única, no existe un EPSO de las prácticas. De modo que para las prácticas lo que tenéis que hacer es mandar la solicitud de prácticas a cada institución que os interese. Como ya dijo César, la comisión es la que más plazas oferta, pero también es la que más gente pide. Otras instituciones como por ejemplo el Supervisor Europeo de Datos o el Defensor Europeo del Pueblo, que son algo más pequeñas y que tienen menos plazas, probablemente no sean no tengan tanto volumen de demandas, con lo cual a lo mejor es una oportunidad de meter la cabeza ahí. Eso sí, tenéis que ir página web por página web y ver cuándo son las condiciones. Normalmente se abren dos periodos de prácticas, uno de octubre a febrero y otro de marzo a julio. Y se piden más o menos con un poco más de 6 meses de antelación. Así que eso, entrad en las páginas web y buscad. Bien, yo quería comentar que tanto en la página web de EPSO como en nuestra página web hemos hecho un esfuerzo paralelo en unificar en un solo calendario, en un solo cuadro, todas las informaciones para evitar este recorrido por páginas web, con lo cual tanto en la página web de EPSO os lo mantenemos mañana, en estos próximos días, como en nuestro documento, facilitaremos esa posibilidad de ver globalmente todas las oportunidades. Y comentar, no se me olvidase, que en el caso del Parlamento Europeo, para hacer prácticas desde el mes de octubre, el plazo de solicitudes se abrió el 1 de junio y termina el 30 de junio. Estamos justo en plazo. Tener la curiosidad de ver cómo se solicita en el caso del Parlamento. Os adelanto que en el caso del Parlamento, a diferencia de otras instituciones, se pide directamente dónde se quieren hacer las prácticas, en qué dirección general, en qué unidad. En el caso del Parlamento han convocado 400 posibilidades, no plazas, para ser 399, y cada candidato puede pedir 3 opciones.
si me consultéis la página veréis el número de solicitudes que tiene cada opción. Si es la única opción que tenéis y veis que hay muchos candidatos, habrá mucha competencia, pero si sois polivalentes podéis ir a la que menos candidatos tenga porque se ve el grado de aceptación que tiene cada una. Y además de las prácticas en las instituciones europeas, si os interesa este mundo internacional y este mundo del exterior, yo os recomiendo también que estéis atentos a las prácticas del ICEX. Las prácticas del ICEX son unas prácticas, un máster en el que, bueno, que muchos lo conoceréis, es un año de máster y otro año de prácticas con beca, que tiene también, bueno, están distribuidas por todo el mundo, también aquí en Bruselas. Y luego, es verdad que no son muchas, pero las comunidades autónomas, sabéis que tienen casi todas una oficina aquí en Bruselas, cosa que es lógica porque gran parte de las cuestiones que se deciden aquí las tienen que implementar luego ellos y normalmente estas oficinas también tienen becarios y es otra forma también de poder aproximarte y poder acercarte a este mundo de las instituciones. Se pregunta también que cada cuánto se convocan las oposiciones específicas y si para las becas es necesario tener ya el título al hacer la solicitud. Para las prácticas, porque te recuerdo más la pregunta, hace falta tener el título o estar en condiciones de poderlo aportar. Evidentemente, haber terminado los estudios de manera exitosa, aunque no se disponga, en este caso, todavía del diploma. La otra pregunta, perdonad, era... Las oposiciones específicas, que ahora tenemos un poquito Hombre, de dudas con todo igual esto. que las generalistas se han convocado siempre cada año, como decía, como en este caso no como la Navidad, sino como la primavera, se convocaban siempre en los meses de marzo y abril. Las demás no tienen una fecha fija, quizá las de lingüistas, cualquier oposición de traductor o interpretación siempre son previas al verano, pero yo creo que la única ventaja que da EPSO es que lo avisa con suficiente antelación. Estamos hablando de medio año antes, por lo menos, se anuncian las pruebas. Ahora mismo, si se van a convocar antes del verano, como está anunciado, la de Derecho Europeo o las de Relaciones Internacionales, están en la página web anunciadas desde desde el mes de enero pasado, se han anunciado. Distinto es que ahora, por los temas de la crisis sanitaria, se han ido aplazando la convocatoria, pero se anuncian con suficiente antelación. Cuando se convoca una oposición, supongamos, de expertos en seguridad alimentaria, lo que está claro es que se hace con una previsión de futuro para no tenerla que convocar en los próximos 2 o 3 años al menos. Con lo cual, hay que ver un poco que no se van a convocar oposiciones específicas todos los años y hay que ver la cadencia de al menos cada 2 o 3 años las más populares. Sí. De hecho, y un poco para complementar lo que acaba de decir César, alguien preguntó antes si había oportunidades para psicólogos. Probablemente cada X años, a lo mejor cada 5 o 10 años, la Unión Europea convoque unas oposiciones específicas para psicólogos. No obstante, si yo fuese psicólogo, yo lo que haría sería firmar todas las oposiciones generalistas que pudiese. Más que nada porque vas a acabar en el mismo sitio y haciendo el mismo trabajo. Y el esperar a esas oposiciones para psicólogos, esas oposiciones específicas, en las que tendrás menos competencia, sí, pero puede ser que se convoquen el año que viene, pero también puede ser que no se convoquen hasta dentro de 20 años, con lo cual todo tu gozo en un pozo. Y al final vas a acabar trabajando en el mismo lugar en el que acabarías con la otra oposición. Lo único es que a lo mejor la oposición específica se convoca porque justo coincide que se jubilan 10 de los psicólogos de la comisión en un periodo de 5 años, con lo cual la institución considera que se necesitan muchos, pero eso no significa que no vaya a haber nadie que se jubile en los próximos 5 años. Entonces, la gente realmente que tiene títulos específicos o un poco distintos, o sea, fuera del, por ejemplo, el derecho o la economía, realmente tenéis una doble oportunidad, porque es más normal que la institución convoque oposiciones específicas para médicos o expertos en seguridad alimentaria que convoque para expertos en derecho de la Unión Europea, que justo vale, hay una hora justo que se va a abrir, pero realmente es la primera que se abre en los últimos, no sé, 10 años a lo mejor.
Otra pregunta es que si con titulaciones anteriores al plan de Bolonia se puede uno presentar. Entiendo yo que sí, claro, si no hay Sí, por límite de supuesto. edad. Los Aquí que no tienes dos tengan. ejemplos. Dos Claro que prebolonias. sí. Además, no os creáis que es tan raro, ¿eh? Yo conozco, tenemos casos de gente que ha aprobado las oposiciones a lo mejor con 55, con 60 años, o sea que hay de todo. Yo creo que aquí esto es verdad, que al final es cierto. La gran virtud de este sistema, y ya por ir cerrando, es que es un sistema igualitario en cuanto a la oposición se refiere. Luego ya con la lista de reserva, el pasar para poder contarle a la abuela de Sol que sí que ya eres funcionaria, pasar a ser funcionario, es verdad que necesitas moverte. Y todo esto que os estamos diciendo de las prácticas, de moverte, de participar, todo eso ayuda, todo eso ayuda. Y luego, desde luego, desde la REPER y desde la red de españoles que existe aquí, que está funcionando en distintos ámbitos, pues intentamos hacer también un poquito de lobby para que, bueno, pues nos vayamos colocando. No porque pensemos que España tiene que ganar influencia, o no solo porque pensemos que España tiene que ganar influencia, sino porque pensamos que tenemos mucho que aportar y tenemos mucho que aportar tanto para la Unión Europea en sí como para lo que es nuestro país. Es verdad que tiene muchas imperfecciones, lo decía antes Álvaro, pero yo creo que no se ha inventado por el momento nada mejor. Y cuando uno ve pues este mundo, que pues es un mundo muy grande para las pequeñas cosas y muy pequeño para las grandes cosas, la Unión Europea yo creo que es esencial para que sigamos manteniendo pues este código ético que al final yo creo que es el que nos une. Al final estamos hablando de Estado de Derecho y esa es la gran virtud que tiene la Unión Europea. Tenemos que velar y tenemos que garantizar que todo esto se cumple. Yo no conozco nada mejor y desde luego no conozco nada mejor que las instituciones con los mejores que cada país pueda aportar. Y en este caso, pues oye, vosotros sois la cantera del futuro y os animamos y estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis. Os mandaremos los enlaces y dejo que no sé si Camilo sigue por ahí, quiere cerrar o si vosotros queréis decir algo de despedida. Muchísimas gracias a todos. Camilo ha tenido que dejarnos porque tenía otro compromiso, pero nada, agradeceros en nombre de la Universidad de Salamanca y Alumni este seminario tan interesante para todos los estudiantes y titulados de la universidad. Y como decía Carmen, nos pasáis lo que queráis que circulemos por email, por si a alguien le ha quedado alguna duda de enlaces o de webs o de redes sociales para estar bien actualizados, y nosotros lo circularemos junto con la sesión que ha quedado grabada, por si alguien quiere volverla a ver con más detenimiento y escucharos algún punto más en concreto. Muchas gracias y estamos en contacto para futuras ocasiones. Muchísimas Muchas gracias a gracias vosotros. y mucha suerte a todos. Igualmente. Gracias. Hasta luego, gracias.